Pero ese, fíjese, es ya como una cosa fosilizada, una cosa muerta, una cosa que a los muchachos no les importa, no les interesa. ¿Qué hacen los muchachos? Bueno, los chiquiticos ahorita están más felices que nosotros, porque se van donde su tío Google y le preguntan, y entonces su tío Google le pone la cosa con colores, con movimiento. Bueno, la cosa sí se pone emocionante, ¿no? Pero esa cosa fea que damos nosotros, de verdad o que dábamos, yo creo que los profesores jóvenes ya también han introducido cambios, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que me dieron a mí en algunas materias, mira, que yo era tétrico. Menos mal que hubo una ilustre profesora que venía de la UNESCO y ella nos introdujo el concepto de los profesores de ciencias no enseñan científicamente. Los profesores de ciencias enseñan retórica de conclusiones. Y entonces, cuando nos dan las conclusiones, pierde la gracia. Hubo un célebre físico, yo creo que ya debe estar muerto, porque yo lo leí, ya yo no era un muchachito y él era más viejito que yo, tiene que estar muerto. Pero bueno, a lo mejor está vivo. De apellido Reif. Él decía: no hay nada más anticientífico que una clase de ciencia. Eso es verdad. En muchos casos, eso es verdad. Hay profesores maravillosos que meten unos proyectos de aula tan extraordinarios que bueno, que todo el mundo se enamora de aquello, ¿no? Y entonces es el muchachito que va a investigar, pero porque se enganchó con el asunto. Bueno, eso mismo hicieron los científicos en un comienzo. Ellos se maravillaron con el asunto y empezaron a desarrollar cuestiones. Los que son amigos de los ingenieros que están aquí, pregúntenle después puede ser otro martes, o puede ser antes en el cafetín, pregúntenle la historia de Francis y Nelly Gilbert. ¿Perdón? Ellos enseñaron Terpis. ¿Usted nos quiere contar la cuestión de ese aporte tan bello que hicieron ellos? Bueno, ellos hicieron un aporte de estudio del micromovimiento en la industria para economizar tiempo y desgaste en el trabajo de los trabajadores. Entonces, ellos, con una pareja de esposos, que vieron la necesidad de en las industrias mejorar construcción de paredes de ladrillo, creo que era la cosa. En la construcción de paredes de ladrillo, por ejemplo, poner un ladrillo tenía... Pase con confianza, no se preocupe que usted esté en su casa, pase con su bandeja. Tenía muchos micromovimientos que llamaron como desde el mirar, observar, coger, tomar algo, ¿verdad? Hasta Aquí tengo uno, pero yo no lo voy a despreciar. Son 17 movimientos que descubrieron. Ahorita recuerdo mirar, coger, tomar, agarrar. Esas cosas tan pequeñas que a simple vista no lo tomamos en cuenta, son muy importantes hoy en día para la industria, para ver estudios de desgaste en un trabajador y para economizar tiempo en las tareas ejecutadas del equipo. Esa historia es bellísima, pero hay gente que da estudio de tiempo en movimiento, chaca, y caletrece esto, señor, lo emocionante que es producir ese conocimiento, y por qué no rescatar el encanto de producir esas cosas. ¿Por qué no rescatar el encanto que tiene la investigación? Gracias por ayudarme, porque bueno, yo sabía que alguien me iba a ayudar. Por eso es que la fe... Son los Gilbert al revés. ¿Así son? Se llaman los Terpis porque es Gilbert al revés. Ok, perfecto. Bueno, claro, como yo no soy un señor así todo tierno como mi amigo y colega, yo le voy a poner la parte cruel al asunto. Francis, el esposo, el tipo estaba tan consustanciado con su idea que, por lo que leí por allí, él no se rasuraba con una rasuradora, sino con dos. Porque
Claro, ganaba tiempo. Bueno. Ellos parten de la teoría de Taylor, que fue el que hizo la clasificación de las actividades. Entonces ahí empezó ese proceso de estudiar lo que eran los movimientos. Ajá. Que si un trabajador paliaba, el otro llevaba, entonces cada uno tenía una función. Por ejemplo, usted era obrero y todos los días le tocaba paliar, le tomaban su tiempo. Entonces eso fue el estudio de los tiempos y los movimientos, que parte de esa idea del origen de la administración y de la ingeniería. Claro, claro. Bueno, ya saben que aquí hay personas que dominan ese campo y les pueden preguntar las maravillas que ocurren. La parte cruel, a Francis le dio un infarto a los 48 años, si no me equivoco. O sea que todo lo hacía tan rápido que hasta para morirse se apresuró un poco, ¿no? Entonces, bueno, tómense las cosas con la emoción de ellos, pero con la calma correspondiente para que se mueran de viejitos. Ezequiel Anderek sacó un libro hace como 5 años que dice que el reloj biológico humano da para 120 años. Él lo publicó y al publicarlo dijo: estoy haciendo mis planes para lo que voy a hacer en los próximos 40 años que me quedan. Escribió el libro Noche. Bueno, entonces esa es pues la cuestión. Entonces, señores, hay que meterse en los zapatos del científico. Si eso es así, entonces, ¿cuál es la esencia del trabajo de un científico? Bueno, yo digo que todo parte de una observación, una necesidad de algo. Claro. Por ejemplo, usted nombró dos aspectos importantes en el científico. Por ejemplo, cuando habló del científico disciplinado, un observador nato, pues que en donde quiera ver algo diferente o que pueda estudiar o que lo pueda analizar como lo hizo Newton. Y ese científico, bueno, el académico, que es el que, bueno, tiene que hacer un trabajo de grado, un trabajo de acceso, un trabajo de investigación obligado, tiene que buscar un tema. Y entonces ahí parte un problema, que es ¿cuál es el problema? Entonces son, digamos, dos vertientes que tiene el investigador. Necesita la sistematicidad, necesita ubicarse en el pensamiento científico desde donde él va a abordar esa realidad. También, disculpe, profesor, adelante. También hay una carga de intuición científica necesariamente, porque por ejemplo Newton puede ser muy observador, pero si no tenía esa intuición de lo que iba a descubrir con el anécdota de la manzana, o lo de Newton, o lo de Einstein cuando iba en el tren y movió el reloj, y qué pasa si voy más rápido que la luz para no ver el reloj, o sea, debe una carga de intuición también científica necesariamente. Yo pienso que es la curiosidad. Sí. Si tú no tienes el espíritu curioso de ir más allá, se queda todo. Hay un autor cuyo texto yo perdí, porque frecuentemente pierdo los libros, pues yo los presto y hay gente que cree que los necesita más que yo y se quedan con ellos. Entonces, como después yo olvido a quién se lo presté, entonces voy y me lo vuelvo a comprar, pero no lo he vuelto a conseguir. Si alguien lo tiene y me lo facilita, se lo agradezco. Yo sí devuelvo los libros. Se llama El azar y la necesidad. Si no me equivoco, el autor es Jacques Monod. Bueno, que habla precisamente de eso, de la intuición y de la aparente casualidad. Muchísimos adelantos científicos han sido desarrollados por un aparente accidente. Yo te tengo dos problemas con eso. Perdón, el accidente no existe. Lo que pasa es que ocurre un evento y la mente disciplinada, que es el planteamiento suyo y lo comparto plenamente, la mente disciplinada es capaz de visualizarlo y es capaz de elaborar conocimiento sobre la base de esto. ¿Sí? A mí muchas personas me dicen que los ayude, pero no es que yo sepa mucho, sino que de repente no saben nada. No es que yo soy analfabeta con las computadoras, un hermano, un amigo, entonces me dice, pero ayúdame, yo quiero aprender. Y yo le digo, no, es que tú eres el que tienes que buscar una cosa que te apasione. Si te gusta el fútbol, y empecé a investigar fútbol, y por ahí te va, pero si yo te pongo unas cosas que me movieron a mí, no son las mismas. Claro, claro. Bueno, en síntesis entonces, señores, todo lo que hemos venido conversando podemos resumirlo en esto. El método científico natural obedece a lo que Edgar Morin llama paradigma de simplicidad. Ese es el que por allí en la esquina, los que se reúnen allí en el negocito de la esquina, ellos lo llaman Edgar Morin. Tranquilo.
Si ustedes se encuentran con ellos, hablen de Edgar Morin con ellos, ¿no? Pero claro, como yo sé que ustedes tienen así esa inclinación por el francés, entonces ustedes saben, es el ministro Jospin, es el Carl Morin. Bueno, entonces, ok, pero si quieren hablar con ellos, llámenlo Edgar Morin, eso no tiene ningún problema. Él decía sobre el paradigma de simplicidad. Y los científicos naturales son esencialmente pensadores en términos de simplicidad. Mire, una cuestión importante. Si alguien está haciendo esfuerzos muy grandes por tomar notas de esto, yo no tengo problema en convertirme en cómplice del hermano mío o de la profesora Carmen para enviarles estas presentaciones. Porque es que esto de alguna manera, eso está dicho. Yo creo que esto es como sistematizar cosas, y con todo el gusto del mundo se las mando para que ustedes las tengan y que puedan usarlas en algún momento, en alguna actividad, qué sé yo. Al igual la grabación. ¿Perdón? Al igual la grabación. Igual la grabación, perfecto. Entonces, bueno, hay una cosmovisión, o sea, la visión del mundo que tienen los científicos es de que el universo es organizado y que está sujeto a leyes. Ese pensamiento marca el resto del asunto. Pero la gente puede tener otra cosmovisión. Esa es la que se popularizó mucho porque resulta que ha funcionado. Y en sí, ¿en qué consiste una cosmovisión? Es una especie así como cuando ustedes estaban más muchachos y más muchachas. Ustedes se recuerdan que hacían fiestas y a veces los invitaban y a veces no. Pero en síntesis, usted siempre se preguntaba ante la fiesta, pero ¿cómo es la cosa ahí? Entonces, el cómo es la cosa ahí, ¿cuáles son las leyes del sistema? Entonces, generalmente, la respuesta en los tiempos de ustedes es así como en el tocuyo, cada quien lleva lo suyo. Entonces, fíjense ustedes cómo allí estaba la declaración primigenia del asunto. ¿Cómo es la cosa? Como en el tocuyo. ¿Sí? Entonces, los científicos se preguntan, ¿cómo es la cosa? El universo está organizado, el universo no es un desorden. Él está organizado y está sujeto a leyes. Entonces, la misión del científico es el descubrimiento de esas leyes. ¿De acuerdo? Y el paradigma de simplicidad, en esencia, ante la complejidad del mundo que nos rodea, la ciencia se propone explicar, fíjense esas palabras claves, predecir y controlar sobre la base de la sistematización del conocimiento. Nosotros, según los científicos naturales, nosotros debemos conocer y dominar al mundo. Hay gente que se fue al campo económico y alguien lo llama por allí diabólicos, satánicos, malucos, etcétera, etcétera. O sea, los ecodepredadores. Nosotros que somos gente que no andamos calificando a nadie, le damos una denominación, una etiqueta. Son ecodepredadores. Son los que creen que la naturaleza es una cosa que está allá, que es más o menos peligrosa, pero que tiene muchas riquezas. Tiene agua, tiene árboles, tiene minerales. No le digan a nadie, pero en Venezuela tiene petróleo. Y entonces parece que esas cosas pueden ser explotadas por el ser humano. Por tanto, yo debo predecir, yo debo explicar, predecir y controlar. En el controlar va mucho lo de la explotación. Puede haber una explotación medianamente racional